La verdadera transformación ocurre cuando entiendes los tres niveles de proyección. Lo que conscientemente deseas, tus metas declaradas. Lo que inconscientemente crees merecer, tus programas ocultos. Lo que vibratoriamente emites, tu energía emocional no verbal. El problema es que la mayoría de las personas se quedan atascadas en el primer nivel, repitiendo afirmaciones como soy rico mientras, en su interior, siguen convencidas de que el dinero es escaso o corrupto. El espejo, siendo implacable, reflejará esa contradicción una y otra vez. El caso de Ana, cómo su espejo le devuelve soledad. Ana es una mujer talentosa, inteligente y amable, pero cada vez que inicia una relación, termina siendo abandonada o decepcionada. Ella repite, siempre elijo hombres equivocados, sin darse cuenta de que esa frase es solo el síntoma, no la causa. Al trabajar con la ley del espejo, Ana descubrió que, en su infancia, internalizó la creencia de nunca ser suficiente después del divorcio conflictivo de sus padres. Sin querer, proyectaba esa inseguridad en sus relaciones, desconfiaba, se saboteaba cuando las cosas iban bien, o elegía hombres emocionalmente indisponibles porque, en el fondo, era lo que creía merecer. El día que Ana cambió su diálogo interno de no soy suficiente a mi amor propio atrae amor sano, su espejo comenzó a reflejar algo distinto. No fue magia, fue coherencia vibratoria. ¿Cómo usar este audiolibro? En los siguientes capítulos, exploraremos cómo identificar las grietas en tu espejo mental, esas creencias que distorsionan tu realidad. Porque las personas que más te irritan son maestros disfrazados, y cómo usarlas para sanar. Técnicas científicas y metafísicas para reprogramar tu proyección, desde psicología hasta quantum. El papel del lenguaje secreto, como una sola palabra puede cambiar lo que atraes. Pero antes de avanzar, necesitas hacer un pacto contigo mismo, dejar de culpar al espejo por lo que refleja. Si no te gusta tu reflejo, no puedes limpiarlo golpeando el cristal. Debes cambiar lo que está frente a él. Una última historia real. En 2014, un estudio de la Universidad de Harvard reveló que los pacientes que se veían a sí mismos como personas con suerte antes de una cirugía, tenían un 30% más de probabilidades de recuperarse rápido que aquellos que decían espero que todo salga bien. La diferencia no estaba en sus cuerpos, sino en su proyección mental. Eso es el poder de la ley del espejo, no es pensamiento mágico, es física cuántica aplicada. Y ahora, el espejo está en tus manos. ¿Listo para cambiar tu reflejo? Adelante. Capítulo 1. El espejo no miente. Tu vida actual no es una casualidad. No es el resultado del azar, ni de la suerte, ni siquiera exclusivamente de tus acciones conscientes. Es, ante todo, el reflejo exacto de tu mundo interior. Cada experiencia que vives, cada persona que forma parte de tu historia, cada triunfo y cada obstáculo, existe en tu realidad porque de alguna manera, en algún nivel, tú los has invitado a estar allí. Este es el principio fundamental que debes comprender antes de seguir avanzando, el espejo no miente. Mientras tú puedes engañarte a ti mismo con excusas, justificaciones o historias que te repites para sentirte mejor, el espejo siempre devuelve la verdad cruda. No juzga, no interpreta, no se ofende. Simplemente refleja. El mecanismo del reflejo. Imagina que tu mente es un proyector de cine. Las imágenes que aparecen en la pantalla grande, tu realidad externa, no están ahí porque la pantalla las haya creado, sino porque la película que colocaste en el proyector, tus pensamientos dominantes, tus creencias arraigadas, las está reproduciendo. Si no te gusta lo que ves en la pantalla, puedes limpiar la pantalla con todas tus fuerzas, gritarle, ignorarla o incluso culpar al cine por mostrarte esa película. Pero nada de eso cambiará la imagen. La única manera de transformar lo que ves es cambiando la película que está siendo proyectada. Así funciona tu vida. Las tres distorsiones comunes del espejo. La mayoría de las personas no reconoce este reflejo porque el espejo mental tiene tres filtros que distorsionan la autopercepción. El filtro de la negación. Yo no soy así. Esto no es culpa mía. La negación te impide ver la conexión entre tu interior y tu realidad. El filtro de la víctima. El mundo está en mi contra. La gente tiene suerte, yo no.
Este filtro te convence de que no tienes control sobre lo que el espejo refleja. El filtro de la desconexión. Mis pensamientos no importan. Esto es solo espiritual, no práctico. Aquí subestimas el poder de tu mente para crear tu experiencia. Estos filtros son mecanismos de defensa. Tu ego los usa para protegerte del dolor de admitir que, en gran medida, has sido cómplice silencioso de las circunstancias que dices odiar. Ejercicio práctico, lo que el espejo está mostrándote hoy. Para empezar a trabajar con la ley del espejo, necesitas hacer un inventario honesto de tu realidad actual. Responde estas preguntas con total franqueza. Relaciones. ¿Qué patrones se repiten en tus relaciones? ¿Cómo te tratan las personas que te rodean? ¿Te respetan, te ignoran, te manipulan? Reflexión. Si alguien te falta al respeto constantemente, ¿en qué momentos tú no te respetas a ti mismo? Dinero y trabajo. ¿Fluye el dinero hacia ti con facilidad o siempre es una lucha? ¿Te sientes valorado en tu trabajo o sientes que te explotan? Reflexión. Si el dinero se te escapa, ¿qué creencia oculta tienes sobre él? El dinero es sucio, no soy bueno para esto. Salud y energía. ¿Tu cuerpo está lleno de vitalidad o siempre estás cansado? ¿Qué enfermedades o molestias físicas se repiten en tu vida? Reflexión. La fatiga constante puede reflejar una resistencia interna. ¿De qué estás huyendo? Emociones dominantes. ¿Qué emociones predominan en tu día a día? Miedo, frustración, paz, entusiasmo. ¿Cómo reaccionas ante los imprevistos? Control, ansiedad, flexibilidad. Reflexión. Si vives en frustración, ¿qué parte de tu vida estás negando o postergando? La primera ley, correspondencia. Como es adentro, es afuera. Esta es la ley más básica del espejo. Si tu vida externa parece caótica, es porque hay caos interno. Si atraes personas deshonestas, es porque hay una parte de ti que no está siendo honesta, contigo mismo o con los demás. Si el dinero no llega, es porque en algún nivel rechazas la abundancia. No se trata de culparte, sino de responsabilizarte. La culpa te paraliza, la responsabilidad te da poder. Caso real, Carlos y su jefe autoritario. Carlos llegó a mí quejándose de su jefe: es un tirano, siempre me grita y nunca valora mi trabajo. Al aplicar la ley del espejo, descubrimos que Carlos tenía un padre crítico y exigente. Internamente, él seguía sintiéndose como ese niño que nunca era suficiente. Sin darse cuenta, atrajo a un jefe que reflejara esa dinámica familiar. El día que Carlos empezó a trabajar en su autoestima, dejando de buscar validación externa, su jefe cambió de actitud. No porque el jefe se volviera bueno, sino porque Carlos dejó de ser un reflejo de esa inseguridad. Tarea del capítulo: diálogo con el espejo. Cada mañana, durante los próximos 7 días, párate frente a un espejo y haz lo siguiente. Observa tu rostro sin juzgar. Di en voz alta: lo que veo en ti es un reflejo de lo que hay en mí. ¿Qué necesito reconocer hoy? Permanece en silencio un minuto. Anota cualquier pensamiento, emoción o recuerdo que surja. Este simple ejercicio activará tu conciencia del espejo. Los primeros días puede ser incómodo, pero hacia el día 4 o 5, comenzarás a notar patrones ocultos. Preparándote para el capítulo 2. Ahora que sabes que el espejo no miente, es hora de profundizar en cómo tus proyecciones crean tu realidad. En el próximo capítulo, exploraremos las 3 leyes de la proyección y cómo hackearlas para que trabajen a tu favor. Pero antes de seguir, pregúntate: ¿estoy listo para aceptar lo que el espejo me ha estado mostrando todo este tiempo? La respuesta definirá tu viaje. Capítulo 2. Las 3 leyes de la proyección. El universo opera bajo principios invisibles pero innegables. La gravedad, por ejemplo, no necesita que creas en ella para funcionar. De la misma manera, existen leyes que gobiernan cómo tu mundo interno se manifiesta en tu realidad externa. Estas no son teorías filosóficas, sino fuerzas tan reales como el aire que respiras. En este capítulo, desglosaremos las 3 leyes de la proyección, las cuales explican por qué algunas personas parecen atraer éxito como un imán, mientras otras repiten ciclos de frustración. Comprenderlas te dará el control consciente sobre lo que tu espejo refleja. Primera ley:
la ley de correspondencia. Como es adentro, es afuera. Esta ley establece que tu realidad externa es un espejo directo de tu estado interno dominante. No se trata de lo que deseas ocasionalmente, sino de lo que verdaderamente crees y sientes en tu núcleo. Ejemplo práctico. Situación externa, nadie valora mi trabajo. Reflejo interno, creencia oculta de no merezco reconocimiento, por experiencias pasadas, educación, etc. ¿Cómo se manifiesta? Si internamente te sientes insignificante, atraerás situaciones que confirmen esa creencia, jefes que no te notan, proyectos opacados. No es un castigo cósmico, sino coherencia energética. Acción clave. Identifica 3 áreas donde tu realidad externa te frustra y escribe. ¿Qué emoción, sensación domina en mí cuando pienso en esto? ¿Cuándo fue la primera vez que me sentí así? Origen de la creencia. Segunda ley, la ley de la atención. Lo que enfocas, se expande. Tu atención es el pincel con el que pintas tu realidad. Donde pones el foco, consciente o inconscientemente, das instrucciones al espejo para que refleje más de eso. El error común. Creer que enfocarse en lo positivo significa ignorar los problemas. La verdadera maestría está en redirigir la atención sin negar lo que existe. Ejemplo práctico. Situación, deudas financieras. Enfoque tóxico, nunca saldré de esto. Atrae más escasez. Enfoque inteligente, esto es temporal. Ahora elijo aprender a manejar mi dinero. Atrae soluciones. Ejercicio. Durante 3 días, lleva un registro de atención. Anota cada vez que te quejas o te enfocas en lo que no funciona. Reemplázalo con, ¿qué puedo hacer hoy para mejorar esto un 1%? Tercera ley, la ley de la vibración. Atraes lo que vibras. Todo en el universo es energía en movimiento. Tus emociones son frecuencias vibratorias que emites constantemente, y el espejo responde mostrándote realidades que coinciden con esa frecuencia. Claves de la vibración. Ira, victimismo. Atrae conflictos. Gratitud, paz. Atrae oportunidades. Miedo, duda. Atrae estancamiento. Caso real. María siempre decía quiero una relación feliz, pero su vibración era de desesperación, necesito a alguien. Atrae parejas que la desvalorizaban. Cuando cambió a soy completa y el amor llega cuando esté lista, su vibración cambió y también su realidad. Técnica urgente, el termostato emocional. Al despertar, pregúntate, ¿en qué nivel vibratorio estoy hoy? 1 out 10. Si está bajo 5, usa música inspiradora, movimiento físico o recuerdos de logros para elevarlo. Integrando las leyes, el juego del espejo. Estas 3 leyes no trabajan aisladas. Se combinan así. Tus creencias internas, correspondencia, determinan tu vibración. Tu atención amplifica ciertas vibraciones. El espejo devuelve experiencias que coinciden con esa frecuencia. Ejercicio final. Elige un área específica, ejemplo. Carrera, salud. Aplica las 3 leyes. Correspondencia, ¿qué creencia oculta hay aquí? Atención, ¿en qué me estoy enfocando? Vibración, ¿qué emoción predomina? Cambia un elemento, ejemplo. Creencia. Merezco éxito, atención. Oportunidad cerca. Prepárate para el capítulo 3. Ahora que entiendes cómo se crean los reflejos, es hora de trabajar en el origen, tu autoimagen. En el próximo capítulo, explorarás autoimagen, tu blueprint secreto, donde descubrirás cómo tu identidad profunda moldea todo lo que atraes. Antes de continuar, pregúntate, ¿qué ley resuena más conmigo hoy? ¿Y cuál me costaría aplicar? La respuesta te dará pistas sobre tu siguiente paso. Capítulo 3. Autoimagen. Tu blueprint secreto. Todo lo que experimentas en tu vida, tus relaciones, tus finanzas, tu salud es un reflejo directo de cómo te percibes en lo más profundo de tu ser. No de cómo deseas ser, no de cómo finges ser, sino de lo que realmente crees que eres. Este capítulo revelará cómo tu autoimagen actúa como un plano invisible que determina todo lo que el espejo de tu realidad puede reflejar. La paradoja de la autoimagen.
Existe una brecha peligrosa entre lo que la gente dice querer y lo que su subconsciente cree posible. Puedes afirmar soy exitoso 1000 veces, pero si en tu interior guardas la creencia no soy lo suficientemente bueno, el espejo seguirá mostrando resultados mediocres. La autoimagen no se construye con deseos, sino con evidencias emocionales profundas. ¿Cómo se formó tu autoimagen actual? Tu concepto de ti mismo no apareció por generación espontánea. Es el resultado acumulativo de experiencias tempranas, hasta los 7 años, cuando tu mente era una esponja inconsciente. Ejemplo, si te castigaban por equivocarte, hoy podrías temer tomar decisiones. Identificaciones clave, personas o situaciones que definieron quién eres. Ejemplo, un maestro que dijo no tienes talento para esto y lo internalizaste. Repetición emocional, eventos que confirmaron una creencia una y otra vez. Ejemplo, atraer jefes controladores porque tu padre/madre lo era, reforzando no tengo autonomía. El problema no son estos eventos en sí, sino que la mayoría siguen operando en piloto automático, sin cuestionarse. Los 3 componentes de la autoimagen. 1. Autoeficacia, lo que crees capaz de hacer. Este componente responde a la pregunta, ¿puedo lograrlo? Se debilita con evitar desafíos por miedo al fracaso. Compararte constantemente con otros. Se fortalece con pequeñas victorias acumuladas, ejemplo. Aprender algo nuevo cada mes. Recordar momentos pasados donde superaste obstáculos. 2. Autovalor, lo que crees merecer. Responde a, ¿lo merezco? Se corromp con relaciones donde te menosprecian. Aceptar migajas, económicas, emocionales, profesionales. Se restaura con poner límites claros. Recibir elogios sin minimizarlos. 3. Identidad profunda, como te defines en tu núcleo. Responde a, ¿quién soy? Ejemplos tóxicos. Soy un perdedor. Atrae fracasos que confirmen esto. Soy víctima de las circunstancias. Atrae situaciones de injusticia. Identidades potenciadoras. Soy un aprendiz constante. Atrae oportunidades de crecimiento. Soy imán de oportunidades. Atrae coincidencias favorables. Ejercicio de autodescubrimiento, las preguntas incómodas. Responde con total honestidad. En el área que más te frustra hoy. ¿Qué creencia tengo sobre mí mismo que podría estar causando esto? ¿Cuándo fue la primera vez que me sentí así? Sobre tus logros pasados. ¿Qué cualidades demostré en esos momentos que hoy olvido que tengo? Sobre tu futuro ideal. ¿Quién tendría que creer que soy para que esa vida sea posible? Caso real, de no soy de dinero a flujo natural. Marta repetía, el dinero no es lo mío, heredado de su madre que vivió escasez. Su realidad, ingresos inconsistentes. Al trabajar su autoimagen. Identificó el origen, su madre diciendo los ricos son corruptos. Cambió su identidad a soy buena administrando y atrayendo dinero ético. Tomó acciones alineadas, curso de finanzas, aumentó sus precios gradualmente. En 5 meses, sus ingresos se duplicaron sin esfuerzo extra, porque el espejo respondió a su nueva autoimagen. Técnica de reprogramación, el espejo de tu yo futuro. Visualización. Cada noche, cierra los ojos e imagínate siendo ya la versión de ti que deseas. Usa los 5 sentidos. ¿Cómo se ve, huele, siente esa realidad? Evidencia artificial. Crea un tablero con fotos que reflejen tu nueva identidad, viajes, estilo de vida. No uses imágenes genéricas, sino que te incluyan a ti, edita tu rostro en ellas si es necesario. Actuación. Una vez al día, actúa como si ya fueras esa versión por 10 minutos, gestos, lenguaje, decisiones. Señales de que tu autoimagen está cambiando. Visto grueso negro dejas de sentirte impostor al recibir elogios. Visto grueso negro oportunidades que antes parecían para otros ahora se sienten posibles para ti. Visto grueso negro tus viejas historias, siempre me pasa lo mismo, pierden fuerza. Prepárate para el capítulo 4. Ahora que entiendes el poder de tu autoimagen, es hora de aplicarlo al área donde más se nota su influencia, tus relaciones.
En Los 4 espejos de las relaciones, descubrirás por qué atraes ciertas personas y cómo transformar esos vínculos. Antes de continuar, pregúntate: ¿qué etiqueta sobre mí mismo he estado cargando sin cuestionarla? Capítulo 4. Los 4 espejos de las relaciones. Nada refleja con mayor claridad tu mundo interno que las relaciones que atraes. Cada persona en tu vida, desde tu pareja hasta ese compañero de trabajo que te irrita, está allí porque resonó con algo dentro de ti. Este capítulo revelará cómo descifrar esos mensajes ocultos y transformar tus vínculos desde la raíz. El principio del espejo relacional. Las relaciones no son casualidades. Son encuentros energéticos donde inconscientemente atraes lo que necesitas sanar, heridas no resueltas. Lo que necesitas aprender, cualidades por desarrollar. Lo que ya eres, aspectos reconocidos o negados de ti mismo. Cuando entiendes este mecanismo, dejas de ser víctima de tus relaciones y te conviertes en creador consciente de ellas. Los 4 tipos de espejos relacionales. 1. El espejo de la sombra, lo que niegas en ti. Estas son las personas que te generan rechazo intenso e inmediato. Suelen exhibir características que tú reprimes o consideras inaceptables. Ejemplo: si te molesta profundamente la arrogancia, pregúntate: ¿en qué situaciones he sido arrogante sin admitirlo? ¿Qué parte de mí se cree superior o inferior? Ambas son caras de la misma moneda. Ejercicio: haz una lista de 3 personas que te irritan y escribe: ¿qué cualidad específica me molesta de ellas? ¿Cuándo he actuado yo de manera similar? 2. El espejo del anhelo, lo que admiras en otros. Aquellas personas que idolatras o envidias reflejan potenciales tuyos no desarrollados. Ejemplo: si admiras a alguien por su disciplina, esa cualidad ya existe en ti en estado latente. Técnica de proyección positiva. Elige una cualidad que admiras en alguien. Di en voz alta: esta cualidad ya está en mí. Elijo activarla hoy con pequeñas acciones. 3. El espejo de la herida, patrones repetitivos. Relaciones que replican dinámicas dolorosas de tu pasado, generalmente de la infancia. Caso típico: quien creció con un padre ausente y atrae parejas emocionalmente distantes. Pregunta revelador: ¿cómo esta relación repite una historia familiar? 4. El espejo del amor puro, catalizadores evolutivos. Personas que, sin esfuerzo, te hacen sentir en paz, aceptado e inspirado. Reflejan tu esencia auténtica. Clave: estas relaciones son brújulas. Entre más las cultives, más coherente será tu vibración. Caso práctico: Laura y su jefe controlador. Laura sufría con un jefe que microgestionaba cada detalle de su trabajo. Al aplicar el espejo de la sombra, descubrió que, en su infancia, su madre criticaba constantemente sus decisiones. Internamente, Laura dudaba de su propia capacidad, por eso atraía figuras de autoridad que confirmaban esa inseguridad. Cuando empezó a trabajar en su autoconfianza, con afirmaciones y tomando pequeñas decisiones sin pedir validación, su jefe gradualmente le dio más autonomía. Ejercicio transformador: el diálogo del espejo relacional. Elige una relación desafiante actual. Contesta: ¿qué espejo crees que esta persona representa para mí? Sombra, anhelo, herida. ¿Qué emoción me genera esta relación? Ejemplo: ira igual a frontera violada, miedo igual a herida antigua. Si esta fuera mi creación, ¿qué necesito aprender o sanar? Visualiza a esa persona frente a ti y di mentalmente: gracias por reflejar lo que necesitaba ver. Ahora elijo cambiar mi patrón. Ley clave: las relaciones son contratos energéticos. Nadie llega a tu vida por accidente. Cada relación tiene un propósito. Algunas son lecciones, te muestran lo que debes trabajar. Otras son regalos, te reflejan tu crecimiento. Otras son espejos rotos, te enseñan a poner límites. Tu poder está en discernir cuál es cuál y actuar en consecuencia. Preparación para el capítulo 5. Ahora que puedes leer los mensajes ocultos en tus relaciones, es hora de abordar otra herramienta clave: el lenguaje. En el próximo capítulo, el lenguaje que atrae o repele, descubrirás cómo las palabras que usas moldean activamente tu realidad. Para cerrar este capítulo,
pregúntate. ¿Qué relación en mi vida ha sido mi maestro más importante, aunque no me guste admitirlo? La respuesta te dará pistas sobre tu próximo paso. Capítulo 5. El lenguaje que construye o destruye realidades. Las palabras no son solo sonidos o símbolos. Son fuerzas creativas que activan frecuencias específicas en tu mente y en el campo cuántico que te rodea. Este capítulo revela cómo el lenguaje, tanto el que pronuncias como el que callas, programa tu espejo interno para atraer abundancia o escasez, conexión o soledad, poder o victimismo. La física del lenguaje. Estudios en neurociencia, como los del Instituto Max Planck, demuestran que las palabras negativas, no puedo, siempre lo mismo, aumentan cortisol, nublando tu juicio. Las palabras positivas, aprendo, elijo, activan los centros de recompensa cerebral. Pero esto va más allá de la química. Tu vocabulario literalmente filtra lo que percibes en tu realidad. Experimento Revelator. A un grupo se le pidió buscar señales de peligro al caminar por la ciudad. Reportaron más asaltos, accidentes y rostros hostiles. Otro grupo buscó actos de bondad. Encontraron más sonrisas, ayuda entre extraños y oportunidades. El entorno era el mismo. El lenguaje cambió su experiencia. 3 niveles del lenguaje que atrae. 1. Palabra semilla, las que plantan realidades. Ejemplo negativo: estoy estancado en mi carrera. Refuerza inmovilidad. Replanteo poderoso: estoy en preparación para mi siguiente nivel. Abre posibilidades. 2. Preguntas imantadoras, las que dirigen tu foco. Tu cerebro está obligado a responder toda pregunta que le plantees, incluso retórica. Pregunta tóxica: ¿por qué esto siempre me pasa a mí? Busca razones para victimizarte. Pregunta poderosa: ¿cómo puedo usar esto a mi favor? Activa soluciones creativas. Ejercicio: cambia una pregunta diaria que suelas hacerte por una versión que empodere. 3. Silencio elocuente: lo que callas también vibra. Quejarse, incluso en pensamiento, es oración negativa. Cada vez que repites: mi jefe es un incompetente, atraes más caos laboral. Nunca ahorro lo suficiente. Refuerzas patrones de escasez. Técnica del silencio consciente. Ante una queja, pregúntate: ¿quiero más de esto en mi vida? Si la respuesta es no, elige silencio o replantea. Caso real: de pobrecito yo a creador de mi vida. David solía decir: las oportunidades no son para mí. Tras años de estancamiento, comenzó a usar: las oportunidades me encuentran fácilmente. Palabra semilla. ¿Qué evidencia tengo de que el universo me apoya? Pregunta imantadora. En 3 meses, recibió una oferta laboral inesperada y reconnected con un socio clave. Cambié mis palabras y mi vida giró, confesó. El ritual del lenguaje sagrado, para reprogramar tu espejo. Mañanas de poder: antes de hablar con alguien, di 3 veces: hoy mi lenguaje crea belleza. Tardes de revisión: anota una frase limitante que hayas dicho y reescríbela. Noches de gratitud: termina el día con: gracias por logro concreto. Más de esto viene a mí. Ley esencial: coherencia entre palabras y emoción. Decir soy abundante con resentimiento por tus deudas crea conflicto interno. El espejo refleja la vibración dominante, no la máscara verbal. Solución: si no puedes decir algo con fe, usa escalones creíbles. En vez de tengo un negocio exitoso, si no lo crees, di: estoy en el camino de construir un negocio que impacta. Prepárate para el capítulo 6. Ahora que tu lenguaje trabaja para ti, es hora de llevar estos principios a la acción constante. En Reprograma tu espejo en 21 días, descubrirás un sistema paso a paso para resetear tu mente subconsciente. Para cerrar, pregúntate: ¿qué frase he repetido tanto que se ha convertido en mi realidad? La respuesta te sorprenderá y te liberará. Capítulo 6. Reprograma tu espejo en 21 días. La transformación permanente no ocurre por inspiración momentánea, sino a través de la repetición consciente. Este capítulo te guiará paso a paso en un método probado para reescribir tus patrones internos en menos de un mes, basado en neuroplasticidad y psicología energética.
La ciencia de los 21 días. Investigaciones del University College London revelan que se necesitan 18 a 254 días para formar un hábito, promedio, 66 días. Sin embargo, los primeros 21 días son cruciales porque tu cerebro comienza a generar nuevas conexiones neuronales. El subconsciente empieza a aceptar los cambios como normales. El espejo mental refleja pequeñas pero significativas señales de transformación. Las 4 columnas de la reprogramación diaria. 1. Mañana. Activación deliberada, 5 minutos. Paso 1. Escaneo de creencias. Antes de levantarte, pregunta, ¿qué elegiré creer hoy? Ejemplo, merezco oportunidades brillantes. Paso 2. Visualización multisensorial. Cierra los ojos e imagina un día ideal donde tu nueva creencia sea cierta. Incluye sonidos, olores, emociones. 2. Tarde. Refuerzo energético, 2 minutos x3. Técnica del reseteo rápido. Cada 4 horas, toca suavemente tu corazón y repite una palabra clave, ejemplo, abundancia, paz. Esto sincroniza mente y cuerpo. 3. Noche. Integración subconsciente, 7 minutos. Ejercicio, espejo y gratitud. Frente a un espejo, di, hoy, logro concreto demostró que, nueva creencia, es verdad. Ejemplo, hoy ese cliente feliz demostró que mi trabajo vale. 4. Sueño, reprogramación automática. Audio subliminal, duerme con frecuencias binaurales o afirmaciones grabadas, volumen bajo. Tu mente absorbe información 70% más rápido en estado Z, sueño ligero. Caso real, de no soy suficiente a soy innegable. Elena, una diseñadora, repetía nadie valora mi creatividad. Su rutina de 21 días incluyó. Días 1 a 3, detectó que decía es solo un dibujito cuando mostraba su trabajo. Días 4 a 7, lo reemplazó con mi arte comunica emociones poderosas. Día 18, un cliente le dijo tu diseño captó exactamente lo que sentía. El espejo había respondido. Obstáculos comunes y soluciones. No siento que funcione. Usa escalones, estoy en proceso de creer que. Se me olvida hacerlo. Pon alarmas con notas motivacionales, ejemplo. Tu futuro te está esperando. Veo resultados lentos. Lleva un diario de señales sutiles, ejemplo. Hoy me sonrieron más. Ritual de cierre, día 21. Escribe una carta a tu yo del día 1 destacando tus cambios. Quema simbólicamente una hoja con tu vieja creencia. Celebra con un acto de fe, ejemplo. Invierte en ese curso pospuesto. Prepárate para el capítulo 7. Ahora que tu espejo interno está más limpio, es crucial entender cómo tu energía invisible afecta lo que atraes. En El efecto halo invertido, descubrirás por qué algunas personas generan confianza instantánea y cómo dominar este poder. Para cerrar, reflexiona. ¿Qué hábito de estos 21 días podría convertirse en mi superpoder permanente? Capítulo 7. El efecto halo invertido. Cuando tu energía habla antes que tus palabras. Existe un fenómeno silencioso que determina cómo te perciben los demás, qué oportunidades llegan a ti e incluso cómo el universo responde a tus peticiones. No es tu apariencia, tu currículum o tu discurso bien preparado. Es tu energía inconsciente, es el lenguaje oculto que tu espejo proyecta antes de que abras la boca. El mito del espejo pasivo. Creemos que el espejo solo refleja, pero en realidad CEO crea en tiempo real. Tus microgestos, tu química corporal y tu campo electromagnético, que se extiende hasta 4 metros, envían señales constantes que atraen socios ideales o repelan oportunidades. Generan confianza instantánea o desconfianza inexplicable. Aceleran o bloquean tu manifestación. Los 3 niveles de la energía del espejo. 1. Energía física, el cuerpo no miente. Estudios de la Universidad de Princeton demuestran que las personas juzgan tu competencia y confiabilidad en 1/10 de segundo, basándose en postura, erguida versus encorvada. Ritmo al caminar, propósito versus indecisión. Tono muscular, tensión igual a defensiva.
Ejercicio espejo corporal. Párate frente a un espejo con los ojos cerrados. Adopta una postura de duda, hombros caídos, cabeza baja. Abre los ojos y observa qué emoción te genera. Ahora, enderézate, levanta ligeramente la barbilla y sonríe con los ojos. Nota la diferencia energética. Así te perciben los demás. 2. Energía emocional, el magnetismo invisible. Tus emociones no se quedan dentro de ti. Se expanden como ondas de radio, afectando personas. Atraes a quienes vibran en tu misma frecuencia, ira atrae conflicto, paz atrae soluciones. Entornos. Tu energía puede cargar espacios. Nota cómo algunos lugares te revitalizan y otros te drenan. Caso real, un estudio con taxistas mostró que aquellos que creían tengo suerte con los clientes recibían 23% más propinas que los que decían la gente no valora mi trabajo, aunque su servicio era idéntico. 3. Energía espiritual, tu huella vibracional. Este es tu ADN energético, compuesto por intención, lo que realmente quieres, no lo que dices querer. Integridad, coherencia entre pensamiento, palabra, acción. Presencia, tu capacidad de estar completamente en el ahora. Cuando estas tres claves están alineadas, tu espejo proyecta lo que los místicos llaman gracia, cosas buenas que ocurren sin esfuerzo aparente. El ritual de los 7 segundos sagrados. Antes de cualquier interacción importante, reunión, cita, llamada, haz esto. Segundo 1 a 2. Respira profundamente y siente tus pies en el suelo. Segundo 3 a 4. Visualiza una luz dorada saliendo de tu corazón. Segundo 5 a 7. Di internamente, atraigo lo mejor para todos. Este simple reset hace que tu energía proyecte seguridad y apertura. Señales de que tu energía está bloqueada. Las personas interrumpen tu habla frecuentemente. Sientes que explicas demasiado para que te entiendan. Los extraños te tratan con desconfianza sin motivo. Otros repetidamente malentendidos. Técnica de emergencia, el poder de la pausa. Cuando notes que tu energía se vuelve pesada o confusa, detén lo que estés haciendo. Toma 3 respiraciones imaginando que exhalas energía estancada. Pregunta, ¿qué necesito soltar ahora para volver a mi centro? Prepárate para el capítulo 8. Ahora que comprendes cómo tu energía moldea tu realidad, es hora de aplicar estos principios al área donde más se nota el reflejo, el dinero. En El espejo del dinero, descubrirás por qué algunas personas atraen abundancia con facilidad mientras otras siguen luchando, y cómo cambiar tu posición en ese espectro. Para reflexionar. ¿Qué he estado proyectando sin darme cuenta en mis interacciones recientes? Capítulo 8. El espejo del dinero. ¿Por qué tu realidad financiera es un reflejo exacto de tu identidad? El dinero no es papel ni números en una pantalla. Es energía pura, gobernada por las mismas leyes del espejo que tus relaciones y salud. En este capítulo, descubrirás cómo tu situación económica actual revela verdades ocultas sobre tu autoconcepto, tus creencias heredadas y tu capacidad para recibir. La gran mentira del dinero. La sociedad te ha enseñado que el dinero se obtiene trabajando más horas, siguiendo pasos lógicos, dependiendo de factores externos, economía, suerte. Pero la verdad es otra. Tu realidad financiera es un espejo de tu mentalidad dominante sobre el valor, la escasez y lo que crees merecer. Las 3 leyes del espejo financiero. 1. Ley del valor percibido. El dinero fluye hacia donde se valora. No atraes dinero por necesidad, sino por el valor percibido que irradias y que tú mismo crees ofrecer. Síntoma de bloqueo. Cobrar menos de lo que vales. Sentir culpa al aumentar precios. Pensar esto no es tan importante sobre tu trabajo. Ejercicio el jurado secreto. Imagina que un jurado anónimo decide tu salario ideal basado en la calidad de tu energía al trabajar, el impacto real de tu labor, tu autovaloración genuina. ¿Qué cifra elegirían? Esa es tu brecha actual entre valor real y valor proyectado. 2. Ley de la reciprocidad energética. Dar y recibir deben estar equilibrados en tu mente. El dinero es un intercambio energético. Si tienes miedo a dar, avaricia bloqueas el flujo.
Miedo a recibir, baja autoestima, rechazas abundancia. Caso real. Carlos, un chef, siempre regalaba horas extra para que vean mi valor. Tras trabajar en recibir sin culpa, su primer cliente le dijo: quiero pagarte el doble. Eres increíble. 3. Ley del contenedor financiero. Solo puedes retener el dinero que tu identidad soporta. Tu subconsciente tiene un tope de comodidad basado en creencias familiares, el dinero corrompe. Traumas pasados, la vez que perdí todo. Autoimagen, no soy alguien de grandes cifras. Señales de tope activado. Gastos imprevistos cuando ahorras cierta cantidad. Sabotear oportunidades cerca de un éxito grande. El ritual del espejo monetario, para reprogramar tu economía. Paso 1. Revisión de historia monetaria. Responde con honestidad. ¿Qué frase sobre el dinero escuchabas en casa? ¿Qué incidente financiero te marcó? Ejemplo. Quiebra familiar, despido. ¿Cómo defines a los ricos? Ejemplo. Son explotadores igual a bloqueo. Paso 2. Afirmación espejo. Frente a un billete o moneda, di: eres energía pura. Fluyes hacia mí porque lo merezco y sé usarte bien. Paso 3. Acto simbólico de expansión. Rompe tu tope psicológico. Si tu tope es $5.000 por mes, regala 50 a alguien que lo necesite. Di: mi capacidad para dar y recibir se expande. Casos de transformación real. De sobrevivir a fluir. Antes, Ana vivía al día, repitiendo: el dinero no alcanza. Descubrimiento, su madre solía decir: los pobres somos más felices. Acción, cambió su frase a: el dinero me alcanza y sobra. Resultado, en 2 meses, consiguió un aumento del 30%. The Avro Magnético. Antes, Luis acumulaba dinero pero vivía con miedo a gastar. Descubrimiento, su padre perdió todo en una crisis. Acción, comenzó a donar el 1% de sus ingresos con alegría. Resultado, su negocio recibió una inversión inesperada. Prepárate para el capítulo 9. Ahora que has limpiado tus espejos financieros, es hora de activar el poder más subestimado, la gratitud. En El poder de la gratitud, el espejo más puro, aprenderás cómo este sentimiento multiplica exponencialmente lo que atraes. Antes de continuar, pregúntate: ¿qué mentira sobre el dinero he estado creyendo como verdad absoluta? Capítulo 9. El poder de la gratitud. El espejo más puro. La gratitud no es solo una emoción agradable. Es la frecuencia vibratoria más poderosa para reprogramar tu espejo interno y atraer milagros cotidianos. En este capítulo, descubrirás por qué la ciencia y la espiritualidad coinciden. Agradecer es el atajo cuántico para multiplicar lo bueno en tu vida. La física cuántica de la gratitud. Estudios del Instituto Earth-Math revelan que 5 minutos de gratitud genuina equilibran tu ritmo cardíaco y armonizan tu campo electromagnético. Personas que practican gratitud diaria muestran un 23% menos de cortisol, hormona del estrés. El cerebro agradecido activa el lóbulo frontal, aumentando creatividad y toma de decisiones. Pero más allá de la bioquímica, la gratitud es el lenguaje que el espejo universal entiende mejor. Los 3 niveles del espejo de gratitud. 1. Gratitud reactiva, el nivel básico. Agradeces lo obvio: gracias por este techo. Es útil, pero limitante porque solo reconoces lo que ya tienes. No activa el poder creador completo. 2. Gratitud proactiva, el nivel transformador. Agradeces como si ya hubieras recibido lo que deseas. Gracias por mi nuevo cliente ideal, antes de que llegue. Gracias por mi cuerpo saludable y lleno de energía. Este nivel envía una señal clara al espejo: esto ya es parte de mi realidad. 3. Gratitud radical, el nivel maestro. Agradeces los desafíos como regalos disfrazados. Gracias por este despido, es mi oportunidad para emprender. Gracias por esta traición, me enseñó a poner límites. Cuando alcanzas este nivel, el espejo devuelve recompensas inesperadas. El experimento del diario cuántico. Un estudio de la Universidad de California pidió a participantes escribir
Grupo A, 5 cosas por las que estaban agradecidos. Grupo B, 5 quejas. En 3 semanas, el Grupo A reportó 25% más satisfacción vital. Mayor disposición a ejercitarse. Sensación de más tiempo disponible. Tu desafío, haz esto por 7 días. Cada noche, escribe 3 cosas que agradeces, sé específico, no mi familia, sino la llamada de apoyo de mi hermana a las 3 de la tarde. Incluye un cosa que aún no tienes, pero agradeces como si ya fuera tuya. Termina con y sé que mañana el espejo me traerá más razones para agradecer. Casos reales, cuando la gratitud cambió todo. El milagro de la deuda. Situación, Marcos debía $15,000 y solo tenía 200. Acción, comenzó a agradecer el dinero que fluye para pagar esto fácilmente. Resultado, en 2 semanas, un cliente antiguo le pagó $14,800 por un trabajo olvidado. La sanación inesperada. Situación, Laura sufría migrañas crónicas. Acción, agradecía su cabeza 3 veces al día, gracias por permitirme pensar y crear. Resultado, en un mes, sus migrañas se redujeron un 80%. El ritual del espejo y las monedas. Consigue 3 monedas. Cada mañana, sosténlas en tu mano izquierda, lado receptor, y di: gracias por el dinero que tengo, el que viene y el que circula a través de mí. Guarda una moneda, ahorro, gasta otra, fluir, dona otra, reciprocidad. Este ritual equilibra retención, flujo y abundancia. Errors comunes al practicar gratitud. Repetir como loro, decir gracias sin sentirlo. Solución, usa el cuerpo, coloca una mano en el corazón al agradecer. Agradecer solo lo bueno, rechazar lo negativo. Solución, agradece los desafíos por lo que te enseñarán. Esperar resultados inmediatos. Solución, trátalo como plantar semillas. Riega con fe. Prepárate para el capítulo 10. Ahora que tu espejo vibra en gratitud, es hora de unir todo lo aprendido. En Crea tu propia realidad a propósito, sintetizarás las leyes del espejo en un plan personalizado. Para cerrar, reflexiona. ¿Qué situación actual, por difícil que sea, podría ser un regalo que aún no entiendo? Capítulo 10. Crea tu propia realidad a propósito. El manual definitivo del espejo consciente. Has llegado al punto de convergencia. Todo lo aprendido desde las leyes de proyección hasta el poder de la gratitud se une ahora en un sistema práctico para convertirte en arquitecto consciente de tu realidad. Este no es un capítulo más, es tu declaración de independencia espiritual. Los 3 pilares de la creación deliberada. 1. Claridad espejo, saber exactamente qué reflejar. La mayoría falla aquí porque confunden deseos con expectativas. Quiero amor vs merezco una relación sana. Proyectan desde el miedo, no quiero estar solo, en vez del deseo, elijo compañía significativa. Ejercicio: el diseño del reflejo. Toma 3 áreas clave: relaciones, dinero, salud. Para cada una, escribe. Versión actual, mi realidad hoy es. Versión ideal, elijo crear. Brecha emocional. Para lograrlo, necesito creer que. 2. Coherencia vibratoria, alinear pensamiento, emoción y acción. El espejo responde a tu vibración dominante, no a tus palabras. Técnica del salto vibrational. Identifica tu nivel actual en un deseo. Sube un nivel cada 3 días con afirmaciones específicas. Evidencia acumulada, ejemplo. El martes llegó esa llamada inesperada. 3. Acción inspirada, moverse como si el reflejo ya existiera. Las acciones deben ser congruentes, ejemplo. Si proyectas abundancia, deja de quejarte de precios. No forzadas, si sientes resistencia, revisa tus creencias. En el momento preciso, la intuición te guía cuándo y cómo. Ejemplo. Proyección, tengo un negocio próspero. Acciones inspiradas. Agradecer cada ingreso como si fuera mayor. Hablar de tu trabajo con orgullo, no desesperación. Invertir en un detalle que refleje éxito, ejemplo. Tarjetas profesionales de calidad. El ritual de los 21 días,
Plan de implementación. Fase 1, días 1 a 7, purificación del espejo. Mañanas, visualización más afirmación de tu realidad ideal. Tardes, identifica y elimina un pensamiento contradictorio diario. Noches, diario de gratitud con enfoque en señales sutiles. Fase 2, días 8 a 14, instalación de nuevos patrones. Mañanas, actúa como si por una hora, ejemplo, vístete como tu yo ideal. Tardes, haz una acción que tu versión futura haría. Noches, reprogramación con audios subliminales. Fase 3, días 15 a 21, fusión con tu nuevo yo. Mañanas, meditación en espejo, ve tu futuro reflejado. Tardes, comparte tu conocimiento, enseñar consolida tu creencia. Noches, celebra pequeños logros como grandes victorias. Señales de que tu espejo está cambiando. Sincronicidades aumentan, ejemplo, piensas en alguien y aparece. Personas comentan cambios en ti, pareces diferente. Oportunidades llegan sin esfuerzo. Tus viejos problemas pierden intensidad. Caso final, de víctima a creadora. Antes, Sofía repetía siempre me engañan. Su realidad, 3 relaciones con infidelidad. Proceso. Identificó la creencia no soy suficiente para ser amada fielmente, raíz en abandono paterno. Cambió su proyección a soy imán de amor leal y respetuoso. Comenzó a actuar como esa mujer, dejó de revisar celulares, invirtió en su autoestima. Resultado, a los 4 meses, conoció a su actual pareja, 4 años de relación honesta. Tu declaración de poder. Al terminar este capítulo, escribe con convicción. Yo, tu nombre, a partir de hoy soy consciente de que mi realidad es mi creación. Elijo proyectar, lista tus 3 nuevas creencias centrales. Acepto que el espejo siempre me devuelve mi verdad interior, y me comprometo a mantenerla clara y brillante. Firma y guárdala donde la veas diariamente. Nota final, este capítulo está diseñado como manual de acción, no solo teoría. Los ejercicios son graduales para evitar abrumar. ¿Necesitas adaptar algún paso a tu contexto? El viaje no termina aquí. Ahora llevas el conocimiento para ajustar tu espejo cuantas veces sea necesario. El poder siempre estuvo en tus manos. Próximos pasos. Revisa los capítulos donde sientas mayor resistencia, ahí está tu mayor crecimiento. Comparte este conocimiento, enseñarlo afianza en ti. Celebra cada reflejo nuevo, por pequeño que sea. Tu realidad ya está cambiando. ¿Qué elegirás crear mañana? El espejo nunca miente. Tu vida como obra maestra. Has llegado al final de este viaje, pero en verdad es solo el comienzo. A lo largo de estos capítulos, descubriste que tu realidad no es una cadena de casualidades, sino un reflejo exacto de tu mundo interior. Cada relación, cada éxito, cada desafío, ha sido un mensaje cifrado esperando ser interpretado. Ahora posees las llaves para descifrarlo. El gran descubrimiento. La ley del espejo no es filosofía abstracta. Es una tecnología espiritual tan precisa como la física cuántica. Tus pensamientos dominantes son imanes que atraen experiencias afines. Tus emociones no resueltas son patrones que se repiten en tus relaciones. Tus creencias ocultas son los arquitectos silenciosos de tu realidad financiera. Lo que sabes ahora. Las relaciones son espejos que revelan tus heridas y potenciales. El dinero es energía que fluye hacia la autovaloración genuina. La gratitud es el acelerador cuántico que multiplica lo bueno. Tu cuerpo y lenguaje proyectan señales antes que tus palabras. Crear deliberadamente requiere coherencia entre fe, acción y vibración. El secreto que nadie te dijo. El verdadero poder no está en controlar el espejo, sino en convertirte en alguien cuyo reflejo natural sea la abundancia, el amor y la paz. Cuando cambias tu esencia, el espejo no tiene opción, debe reflejar tu nueva verdad. Tu misión ahora. Revisa tu reflejo diario, ¿qué emociones / personas predominan? Ajusta tu proyección, usa las herramientas de estos capítulos. Celebra cada cambio, por pequeño que sea, confirma que el sistema funciona. Última historia, el artista y su obra.
Un escultor pasaba años quejándose de que su obra maestra no surgía. Un día, un sabio le dijo, no es la piedra la que debe cambiar, sino tus herramientas y tu visión. Al pulir sus cinceles, creencias, y limpiar sus lentes, percepción, descubrió que la obra maestra siempre estuvo allí, esperando ser liberada. Tú eres tanto el escultor como la obra. Llamado final. El universo te está observando. Cada mañana, cuando te levantes y te mires al espejo, recuerda. Lo que veo hoy es mi creación de ayer. Lo que proyecte ahora moldeará mi mañana. El espejo nunca miente. Pero ahora, tú tampoco.